la Universidad Nacional de Pilar fue, ¿y por qué se llama Yaguaracamicta? Yaguaracamicta, ¿por qué se llama Yaguaracamicta? Fue la pregunta. Y es justamente aquí con la compañera Rosana, ya estábamos haciendo el comentario. Gracias a ella yo ya me fui manejando de que es el nombre originario San Ignacio Guazú, pero después me dispuse a buscar y es efectivamente el nombre originario de San Ignacio Guazú. Por eso es Bajo el cielo de Yaguaracamicta. ¿Qué es lo relevante de este libro? De que se tiene una historia escrita hasta cierto año. Sin embargo, Camilo lo que hizo fue completar con la historia contemporánea de San Ignacio Guazú. Entonces vamos a estar encontrando incluso cómo se originó este colegio, en donde estamos ahora, el Colegio Rigoberto Caballero, y otros lugares. Entonces, eso solamente para poder justificar por qué le pedimos iniciar con unos minutos, con 30 minutos de retraso. Estamos con el honor de la visita de nuestro rector acá en San Ignacio Guazú Misiones. Él, con su peculiar estilo, está presentando el libro del profesor doctor Camilo Cantero. Bueno, entonces ahora vamos a lo nuestro. Espero que hayan descansado, que hayan practicado la respiración, la relajación por medio de la respiración, así como también la relajación muscular. Espero que hayan descansado en estos días y ahora vamos a retomar y prácticamente ya vamos a terminar con 2 clases más en nuestro módulo de didáctica universitaria. Para poder arrancar oficialmente, yo voy a poner a compartir la pantalla para poder entender un poquito en qué estamos esta vez. Ya voy a ir viendo. Tengo el material aquí abierto, pero necesito mi PPT abierto. Vamos a entrar primero ahí entonces. Estamos en la clase número 5. Vamos a estar antes de entrar en el PPT, considero oportuno mostrarles el video. Entonces, después ya de una vez voy a estar entrando en la proyección. Bueno, por aquí vamos. Primero entonces al video, que les voy a agradecer que me digan si es que están viendo bien. Casualmente estoy viniendo de un entorno de magistrados y magistrados, y este video que vamos a ver hace referencia a una lección de justicia. Voy a detener acá un ratito, poner el escape para que me quede abierto a la hora de compartir. Voy a minimizar aquí entonces y voy a entrar otra vez por aquí en el Zoom. Bueno, voy a ver si ahora ya me aparece. Poner otra vez a compartir para que me aparezca el video. Bueno, por ahí sí ya me aparece. Voy a marcar y le pongo compartir. Me avisan si están viendo, por favor. Ahora sale, sí. Y Sí, señora sí, profe. dale mi amor. Le pongo Sí, sonido y me profe. avisa. Gracias. ¿Sale el sonido? Gracias. Disfrutemos de este video. Está sin audio, profe, parece. Voy a ponerle más. Ahí, ¿escuchan? ¿Tiene sonido? No, profe. Aún No no. tiene. Aún no. Lastimosamente no, profe. No tiene sonido. No. Un ratito, gracias. Espera un poquito, y este es un video descargado. ¿Dónde? Acá. Ah, muy bajito.
Ahí, ¿escuchan? ¿Escuchan, chicos? No, no. No se escucha, profe. No, no se escucha. Bueno, entonces voy a entrar en otra configuración por acá. Voy a poner configuración del sonido. Hay micrófono. Vamos a ver por dónde quedó el error. No, no tiene todavía sonido. Poquito. Vamos a ver. ¿Cuál será acá mi problemita de sonido? Mira. Esto, grabadora, centro, cámara. Este ahora le puse a activar. Voy a probar un poquito de nuevo. Ahí sí me avisan. No, no se oye nada, pero yo No creo que todavía. podría No se cerrar escucha, profe. y volver Dale, mi a amor, abrir. dale, dale. Voy a ver configuración. Ajuste de volumen. Ajuste de volumen. ¿Qué me va a decir? Un ratito acá. Ese puede ser, profe. Este, Está lo Epson el dice. de abajo. El de abajo. Este. Ese estaba lo tildado, ¿no? El de arriba, ahí toca. Sí, El de abajo. ese fue Epson, es para ¿cómo El proyector. proyector. Como este otro. Mezcla Este es el estéreo. mismo. Este lo voy a poner en el micrófono. Vamos a probar otra vez. Si no le cambié a ese que dice Epson. Vamos a probar un poquito. Ahí sí me avisan. Ahora. Yo ya no tengo. Y tengo que poner Sí, sí. micrófono. Ahí está. No, no se oye, pero. Dale, mi amor. Sí, gracias, Elia. Y no tenés el archivo de origen. ¿Cómo? Sí, Está descargado este ¿De dónde video. descargaste? Está descargado, mami. Desde mi descarga estoy lo probando. vamos a probar, profe. Mm, O quedó así como está. opa. Sí, ya se fue mi internet. Parece que sí, ¿verdad? Ah, no, estamos. Ahí voy a probar de nuevo. ¿Cómo se llama el video, profe? El video es lección de justicia. Ahí no escuchan, chicos. ¿No escuchan? No, se No, escucha profe. distorsionado. Bueno. Lo que voy a hacer entonces es compartirle un chiqui en su WhatsApp para que puedan ver desde su WhatsApp. Entonces, ahora mismo voy a poner, tengo mi WhatsApp abierto y voy a compartir ahí y van a mirar en su WhatsApp, por favor. A ver si puedo minimizar esto. A ver un poquito. Rosanita, ven y ayúdame un chiqui. Viste que quiero compartir en el WhatsApp y no me está saliendo esto de acá. Déjame compartir, profe. Ahí, bueno, dejar de compartir. Sí, eso es lo que no sé si es que. Entonces, Hasta tu WhatsApp. Déjame compartir. exactamente. Ahí me deja de compartir. Ahí está. Ahí vuelve a tu WhatsApp, acá. Acá Ahí está. está. Perfecto. Voy a poner en el grupo, chicos, y van a mirar ahí, por favor. De hecho, que está esto desde anoche en la plataforma, pero les voy a poner acá para que puedan ahora mirar, por favor, ¿sí?
fotos y videos. Y ahí les voy a compartir un chiqui para que puedan mirar. Van a tener la tarea de mirar. Por favor. Lección de justicia, acá está apartadito luego. Ahí ya se está cargando. Ahí ya va. Vamos a ir con el plan B de la tecnología. Tienen entonces ahora en el grupo de Edu 2024, si nos tomamos 5 minutitos, porque 5 minutos, 4 segundos dura este video, por favor, ¿sí? Porque con este video vamos a ejercitar nuestro pensamiento crítico reflexivo. Bueno, por favor, entonces. Dale, profe. Vale, gracias. Ya en el WhatsApp ya puse, mi amor. En el WhatsApp ya puse.
Ay, me hace suspirar. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a participar en función al contenido del video. Por favor, les voy a estar pidiendo que analicemos el video La lección de justicia, elaborando preguntas con respuestas literales. Atiendan muy bien. ¿Qué se entiende por respuestas literales? Respuestas directas que estén contenidas en el video. ¿Qué preguntas podemos hacer entonces? A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta directa para responder con una acción directa del video? Hace la pregunta y responde. ¿Por qué callamos cuando hay injusticia? Bien, la respuesta sería entonces, ¿por qué? Puede ser por miedo, Bien. Perfecto. Bien, ¿por qué Hay callamos? otra pregunta, profe, que yo rescaté también. Sí, mi amor, por favor. ¿Para qué queremos las leyes si no las vamos a defender? Ay, bien, literal, la pregunta está en el material, en el video. Dice, ¿para qué queremos las leyes si no la vamos a llevar a la práctica o si no la vamos a defender? Excelente, mami. Esa es una pregunta literal. Así mismo está en el material, ¿sí? Gracias. Nadie hizo nada para que no le echara al compañero de la clase. Excelente. Ahí la pregunta sería, ¿por qué nadie hizo nada cuando el profesor le echaba al compañero de la sala de clase? Excelente pregunta. Y ahora vamos a la segunda situación. Vamos a hacer una pregunta, pero con respuestas inferenciales. Y ahí atiendan bien la palabra inferencial, relacionando el contenido del video con realidades de la sociedad. Y esa última parte, por ejemplo, que estaba mostrando. ¿Qué pregunta indirecta o inferencial podemos hacer entonces con respecto al video? Ahí habló también, profe, sobre la dignidad, que siempre uno tiene que defender las injusticias en cualquier lugar que uno lo ve o lo está presenciando. Perfecto. Entonces ahí la pregunta sería, ¿será que defendemos las situaciones que suceden y que nos parecen que son injustas? ¿Verdad? Entonces esa inferencial ya. ¿Por qué? Porque ya lo estamos pasando a nuestra realidad, a nuestro entorno social y a nuestro compromiso, ¿sí? Excelente, hijo mío. Otra pregunta también puede ser, ¿qué Sí. estamos haciendo cuando vemos ciertas situaciones que pasan alrededor nuestro también? Excelente. ¿Qué estamos haciendo? Porque vieron que ahí el profesor enfatizó mucho del hacer, que muchas veces están las normativas, pero no lo llevamos a la práctica. Y ahí volvemos a la esencia de la didáctica. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de que la didáctica considera una dimensión cognitiva, una dimensión operativa, y está el hacer, y la dimensión afectiva volitiva, que es la dimensión ya actitudinal o emocional? Excelente, entonces tenemos que llegar al hacer. Por eso es que también nuestras clases no deben ser meras teorías, deben ser también prácticas. Y finalmente, con respuestas valorativas o críticas, que propicie la valoración crítica del mensaje de la situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer una pregunta y respondernos a la vez? Por favor. A ver. Ya para valorar todo el mensaje. Yo creo que el muchacho, el alumno que fue expulsado de la clase tenía que preguntar por qué. Excelente. El motivo por qué el profesor hace eso. Sí. Ahí tenía que comenzar la defensa. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí sería para poder valorar o criticar, sería
considerar ese mensaje de la situación diciendo es ¿por qué el alumno expulsado no tuvo ese valor para poder defenderse? Entonces yo le critico a esa persona, ¿sí? Y estoy hablando del valor también que él necesitó para poder defenderse en ese momento. Excelente, compañero. Bien, vieron ustedes de que nosotros hoy encontramos una forma diferente de analizar este material audiovisual, esta situación de uno de ustedes que van a ejercer después en el ámbito de derecho, que van a ir a enseñar sobre la justicia. Se van a bajar de su auto, van a entrar en una institución así, toda bien organizada, y van a entrar ante un grupo de alumnos. Y ahí es en donde ustedes tienen que lograr el aprendizaje de sus alumnos. ¿Y qué vimos ahí? Ahí vimos una situación áulica con todos los elementos de la didáctica, profesores, alumnos. Estuvimos viendo una estrategia que utilizó el profesor, que es una estrategia bien peculiar. ¿Por qué? Porque prácticamente le faltó al respeto al alumno, que eso por decir, se remedió al final cuando se demostró de que el profesor estaba recurriendo a una estrategia en donde con una práctica estaba demostrando la necesidad de integrar la teoría con la práctica en la misma realidad. Entonces, estuvimos viendo los elementos de la didáctica y qué estamos haciendo con estas tres preguntas: literal, inferencial y valorativa o crítica. ¿Qué sería? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué dijimos que íbamos a hablar hoy? Del enfoque sociocrítico. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Bueno, para que yo pueda practicar este enfoque sociocrítico, para que yo sea una persona crítica, en primer lugar yo debo pasar la lectura de la situación o la lectura de una información básica, producto de la ciencia, por el nivel literal. Yo debo entender la situación directamente, cómo se da, objetivamente cómo se da. Si tengo un pedazo de ciencia, por decir una lección, un concepto, yo debo entender bien ese concepto, ese hecho, esa información científica académica, para después hacer esa apreciación inferencial o indirecta y decir, bueno, ¿y esto en qué se relaciona con mi contexto real? Y para finalmente criticar, y bueno, y en mi sociedad, en mi entorno, en mi casa, se da de esta forma, de esta forma, de esta forma. Entonces ahí es donde yo valoro, y a la luz de la ciencia que yo ya entendí, voy a poder poner ese argumento, porque las críticas deben tener argumentos, ¿sí? No puedo decir, no me parece bien la actuación del alumno porque él debió defenderse. Entonces ahí es en donde yo voy a decir, él no se defendió por miedo, porque nuestra sociedad es producto del conductismo, en donde se premia al estímulo se estimula y se premia con un castigo o con un premio. Entonces aquí también es en donde se fundamenta de por qué en la sociedad paraguaya somos rezagados, porque vemos las injusticias, por qué nos callamos. Y ahí es en donde defendemos eso de la psicología del cinto, que ahora nos critican y nos dicen, y bueno, antes yo ligaba, sí. ¿Y por qué ahora no? Ahora, ¿por qué nos callamos como adultos? ¿Por qué? Porque si hablábamos, ligábamos, éramos los respondones, ¿sí? Entonces ahí es en donde se entiende por qué nos callamos ante injusticias. Bueno, la idea central de esta dinámica, es una dinámica es que nos valimos de un video, de una situación X, para traer una realidad que analizar, para poder explicar. El enfoque sociocrítico tiene que pasar por lo literal, por lo inferencial, para llegar finalmente a lo valorativo crítico. Yo no puedo criticar lo que desconozco, yo no puedo criticar lo que antes no contextualicé en mi entorno, en una realidad comprobada. Bien, y con esto entonces
pasamos justamente a la unidad 4, la didáctica del enfoque sociocrítico. Vamos a estar viendo de que en el plan de la UNP 2023, en las normativas vigentes, ya se prevé el enfoque sociocrítico. Cómo esa formación del componente pedagógico del docente universitario aborda este enfoque sociocrítico, el paradigma o el mismo modelo sociocrítico, en qué consiste, la pedagogía crítica, los principios gerenciales del enfoque sociocrítico y la didáctica crítica en la educación. Imagínense cómo se va contextualizando. Primero la UNP lo adopta como modelo pedagógico didáctico al enfoque sociocrítico. Hay normativas vigentes. Esa normativa tiene que contextualizarse dentro de nuestra función como docentes universitarios. Tenemos que manejar bien ese paradigma, ese modelo para llegar a implementar ese contacto pedagógico crítico. Yo debo tener ese tacto pedagógico, ese contacto, esa interacción pedagógica con mi alumno ya con el enfoque sociocrítico. Para gerenciar ese enfoque sociocrítico, yo tengo unos principios y la didáctica crítica en la educación. ¿Qué se entiende por eso? De que mis técnicas deben buscar el juicio crítico en mis alumnos, como el que acabamos de vivenciar, ¿sí? Entonces, así tiene que ser. Se tiene que propiciar la participación de los alumnos, se tiene que propiciar el manejo de la información literal, inferencial y valorativa. Entonces, en nuestras capacidades hace referencia a la aplicación de las concepciones teóricas básicas del enfoque sociocrítico en situaciones de aprendizajes con los criterios pedagógicos didácticos contextualizados en el rol del docente universitario. Juzgar con criterios de valor la relevancia pedagógica didáctica del enfoque sociocrítico con las aplicaciones de criterios de evaluación e investigación en contexto de la educación universitaria de la Universidad Nacional de Pilar. Bien, acá entonces tenemos la esencia del modelo sociocrítico. En primer lugar, también desde mi formación como profesora de educación idiomática, mi título de grado inicial me dio la oportunidad de darle esta explicación anterior de que para poder comunicarnos críticamente, para poder tener una lectura comprensiva, tenemos que pasar por los 3 niveles, el nivel literal, inferencial y valorativo. Ese es un aporte desde mi formación como profesora de educación idiomática, para comprender cualquier situación, para poder comprender cualquier situación real que se observa, como para poder comprender una situación estudiada desde el enfoque científico que ya se convierte en una lección. Para que yo pueda entender, yo debo manejar en primer lugar es el concepto de aquello que yo finalmente tengo que pasar por mi parecer crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué es el modelo pedagógico sociocrítico? El modelo pedagógico sociocrítico es un modelo. Bueno, ¿qué se entiende por modelo? Se entiende por unos criterios fijos, serían unos medios, unos procesos que nos van a llevar a lograr justamente desarrollar el pensamiento crítico reflexivo. Y ahí voy al modelo sociocrítico, es una palabra compuesta por la palabra socio y crítico. Y acá va lo interesante de lo crítico, porque lo crítico no lo voy a hacer en forma individual. Y aquí me estoy acordando de esa situación en aula, cuando surgió la discusión entre 2 compañeros y hablamos justamente del conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es muy necesario para poder llegar al consenso. Para que nosotros podamos crecer, necesitamos respetar la idea del otro, necesitamos respetar la individualidad del otro, la diversidad del otro, para que así, con la mitad de mi verdad y la mitad de la verdad de la otra persona que me discute, se pueda construir una nueva verdad. ¿Entienden? O sea que es una lógica que después va a la matemática. Sería mi media verdad más la media verdad del otro, y ahí está lo socio,
se está criticando y mediante eso hay un signo igual a una verdad nueva, original. Si es que nos quedábamos en el enfoque conductista, sería dictatorial como sistema de gobierno, nos íbamos a quedar con la idea del que dicta, no con la idea del que recibe. Por eso es que vamos a ir también a la pedagogía de Paulo Freire, que justamente habla de que el cerebro no es por decir, un banco en el que se deposita dinero, valor, sino que es una mente, como dice justamente Piaget, con un proceso tan original, con su historial personal, que me tiene que cuestionar, ¿sí? Por eso es que necesitamos nosotros formarnos como docentes en la educación superior, dispuestos a ser cuestionados, a ser humildes y no solamente llegar a la humildad, sino que llegar a la comodidad e incluso a la satisfacción cuando tus alumnos te cuestionan, e incluso aceptar cuando te dicen, esto profesora usted no debió poner, ¿sí? Y valorar, es cierto, con esto yo estoy enriqueciéndome, porque al hacer eso yo no soy menos profesora o mi estatus no se está bajando como profesora. Mi autoridad pedagógica no se ve vulnerada o no se ve quebrantada. ¿Por qué? Porque ahí justamente está mi grandeza, cuando yo soy capaz de socializar y criticar aceptando la crítica del otro. Ahí es en donde voy a realmente crecer. Entonces, busca transformar el estilo de aprendizaje en los estudiantes, ya que el aprendizaje de este modelo se basa en las experiencias y reflexiones, el cual va dirigido a hacer que los estudiantes generen una conciencia crítica y reflexiva, para que de esta manera él pueda manejar su propio criterio. Y ahí es en donde está que yo no tengo que querer convencerle a la otra persona de mi criterio, solamente tengo que ayudarle a que tenga la ciencia en su propio criterio. Su propio criterio debe tener un fundamento científico, porque si tiene un fundamento científico, su criterio no va a estar errado, ¿sí? Va a tener a lo mejor otros enfoques, va a tener otras palabras, o incluso una novedad que en el momento todavía no se va a aceptar porque todavía el desarrollo humano no lo está logrando, pero que en un futuro ese inicio de su verdad va a ir cobrando espacios en la misma academia universitaria, porque ustedes saben lo que es de qué palabra deriva la palabra universidad. Y me remonto por eso yo le debo muchísimo a la Universidad Nacional de Pilar, porque la decana Cecilia Aguilera me había encargado una ponencia en un congreso que se tuvo ahí en la sede central, y el tema que me había encargado era la prospectiva en la educación superior universitaria. Y era una ponencia. ¿Y qué se entiende por ponencia? Que yo tenía que poner mi punto de vista de acuerdo a la ciencia que investigué con respecto a ese tema. Y fue un desafío grandioso, pero del que salí muy satisfecha. Y ahí justamente empecé explicándoles el significado etimológico de la palabra universidad. Universidad, va la palabra de uno, de la diversidad, uno y diversidad. Entonces, uno y diversidad ¿de qué? De facultades. ¿Y qué facultades? Las facultades que se organizan en las diferentes áreas del saber, las facultades humanas. Y de ahí que una universidad tiene sus facultades. Y ahí tenemos las diferentes carreras que otra vez entran en las diferentes áreas del saber, ciencias jurídicas, ciencias sociales y humanas, ciencias agronómicas, ciencias económicas, etc. ¿Vieron ustedes cómo en la palabra universidad convergen las diversas facultades en uno, ¿sí? Entonces, ahí está la esencia del enfoque sociocrítico. El ser humano
tiene diversas facultades y necesita convivir con esas diversas facultades. Por eso es que este enfoque sociocrítico es lo más sabio que pueda existir. Porque vos al alumno, al estudiante, no le vas a imponer tu criterio. Vos le vas a orientar a que su criterio tenga un respaldo científico. ¿Sí? Bien, me pueden interrumpir las veces que quieran. La base teórica del enfoque sociocrítico. Este es un modelo pedagógico que tiene una teoría crítica, la cual se desarrolla sobre la base de fundamentos teóricos como los antropológicos. Ahí ya les amo a esos mis alumnos que siempre hablan del antropos, de la metafísica. Ya le estoy viendo y ya mañana vamos a disfrutar de esto. El antropos será el estudio, los logos que le estudian al hombre, la axiología, el mundo de los valores, de los principios, lo sociológico, claro que sí, ahí la sociedad, lo psicológico, la psiquis, ahí está lo cognitivo, operativo, afectivo, el comportamiento humano, sus sentimientos, episteme serían lo cognitivo, ahí tenemos en el episteme tenemos el mundo de los conocimientos, lo cognoscente, todo aquello que es posible de ser conocido, lo pedagógico, cuando ya necesito guiarle al otro hacia ese conocimiento, y ahí está, lo filosófico. Él sería el amor a la sabiduría y la respuesta a todas las preguntas de las diferentes áreas del saber, desde las diferentes facultades humanas. Imagínense qué grandioso es esto, mediante los cuales se definen conceptos propios de sujetos, procesos y objetos que forman parte del ámbito educativo. Viveros 2018. Como les decía, esta es una información que a mí la misma directora Rebeca de posgrado me había pasado cuando me inicié en esto, porque es cuando me dieron armar el programa, yo le dije, bueno, ¿y qué modelo pedagógico tenemos ahora? Y es este, bueno, esto necesitamos estudiar. Y gracias a la oportunidad que me dieron, hemos tenido una repercusión, me han pedido ir incluso a enseñar la docencia universitaria en otras carreras ahí de la sede central. O sea, que tuvo una repercusión tal todo esto, el enseñar lo que ellos mismos estaban generando ahí en ese momento, porque en ese momento ahora se tiene otro diplomado, creo que es la segunda cohorte, pero cuando eso de ese mismo diplomado me mandaron esta información básica. Y acá pasamos entonces en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tenemos en el proceso enseñanza-aprendizaje? Estoy mirando acá un mensajito que llega a nuestro grupo nada más. La foto, gracias. En el PROCEPEA, vamos a manejar esta sigla, porque a mí me suele resultar un poco incómodo cuando en salud dan las siglas y no dan su significado, porque si no somos de ese ámbito, estamos perdonados por no entender, ¿verdad? En salud hablan del tal, y te están explicando sobre tu salud. Entonces, proceso de enseñanza-aprendizaje es PEA. P, proceso, E, enseñanza a aprendizaje. Está comprometida con el proceso de formación en su totalidad, que implica la autoevaluación y la coevaluación como motor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí sale el PEA, que requiere realizarse en un contexto cultural, social, ético, crítico e ideológico determinado, manteniendo el cuidado de conservar un sano equilibrio entre el carácter teórico y el axiológico. Imagínense todo lo que aquí está diciendo. Sano equilibrio, que es teoría. La teoría es la ciencia. Y lo axiológico es el mundo de los valores. La axiología, el mundo de los valores, el mundo de los principios. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo acá de que esa axiología, lógicamente, varía de acuerdo al desarrollo humano, pero ese desarrollo humano, la misma axiología, es una ciencia. Entonces, ahí es en donde necesitamos la ciencia para darle el valor a nuestro juicio crítico, ¿entienden? Entonces, el carácter teórico es la ciencia y en la axiología está la palabra valor, por eso es que es juicio de valor.
o crítica, ¿sí? Y arriba justamente habla luego del crítico e ideológico, que es el ideal, el deber ser del desarrollo humano, el deber ser del actuar humano, el deber ser de las prácticas en la educación superior. Bien, acá tenemos las características del modelo. Hay una crítica social con marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. Imagínense cuánta exigencia. Debe ser racional y liberador el ser humano y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Imagínense, tenemos que transformar nuestra sociedad. Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. Para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la crítica. Yo me tengo que psicoanalizar para poder ver mis intereses y a partir de mis intereses voy a estar orientando mi crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, la aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración, la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la realidad y con la práctica. Quedamos de nuevo en esa relación de la realidad con la práctica. Imagínense todo lo que en este párrafo, que es la construcción y la reconstrucción. Y aquí le voy a citar a Blanca Ovelar. Perdón, le pongo demasiada pasión y le estoy forzando a mi garganta. Bueno, ese proceso de construcción y reconstrucción, ahí le iba a citar a Blanco Velar. Todavía no me sale la voz. Tomale agua, profe. Sí, mi amor. Unos minutitos para recuperar mi voz. Sí, por favor. No importa, así nomás. Gracias, gracias. Gracias, mi amor. Ay, qué rico. Gracias. Dale, dale. Gracias, gracias. Bueno, voy a probar. Bueno, no me sale todavía. Bueno, voy a, no me sale todavía. Ese conocimiento, le iba a citar a Blanca Ovelar, porque ella nos decía de que tenemos que desentrañar la filosofía de esa lección que nos dan. Es decir, vamos a citarle a Paciano Fermoso, que es un teórico de la educación,
Él nos da el concepto de lo que es educatividad y educabilidad, por ejemplo. Gracias, Lorenita. Pero eso quiere decir de que yo tengo que desentrañar la filosofía del autor de ese concepto para después reconstruir ese concepto en mi contexto. Entonces ahí es en donde entra la dialéctica de la realidad educativa, ¿sí? O sea que la global, esa visión global está dentro de la visión del área del saber de la ciencia. Y la dialéctica ya es el paralelo con ese contexto en el que yo debo aplicar ese concepto. Y ahí es en donde todos los conceptos que yo estudio los tengo que pasar por el nivel literal, inferencial y valorativo. Y para el efecto, dice acá, se debe considerar la autonomía del individuo para el desarrollo de su juicio y su crítica, la integración de los valores de la sociedad y a la vez la lucha por la transformación del contexto social. Reflexión colectiva entre los maestros, alumnos, incorpora elementos de psicoanálisis, análisis institucional, crítica, cuestiona y también implica una renovación de roles. ¿Qué quiere decir eso? De que ahí no es el maestro ni el líder que está dirigiendo el que tiene el rol preponderante. Es en la interacción en donde se da la grandeza del aprendizaje. Y ahí vamos a ir a la derecha, entonces ya tenemos qué es su base teórica y el proceso de enseñanza-aprendizaje y las características. Unificamos aquí lo que estuvimos viendo. Vamos a hablar ahora del docente. Es considerado un mediador, facilitador, orientador, estimulador de experiencias vitales que contribuyen al desarrollo de sus capacidades de pensar, reflexionar. Es un investigador a partir de la reflexión de su práctica y el aula en un taller. O sea, convertir el aula en un taller de construcción. Porque ¿qué es el taller? El taller es en donde se desarma, se arma, se arregla, ¿sí? Entonces, el docente dirige, responde, propicia el medio y actúa de mediador, ¿sí? No es el dueño de la verdad. Fundamental, el alumno es un sujeto social reflexivo que al interactuar con otros y aportar sus propios conocimientos es capaz de rebasar y transformar a través de su valor constructiva lo que le ofrece su medio ambiente. Prepara su propio programa y asume la responsabilidad. Monitorea y evalúa su propio progreso. Es miembro de un grupo y aprende al interactuar con el otro y asesora a sus compañeros. Bueno, vieron ustedes que acá es fundamental la autorregulación y la educación emocional, porque el alumno debe ser consciente. Yo debo preparar incluso mi programa de formación y mi responsabilidad para responder a ese programa. Es lo que está triunfando en los países de primer mundo, en donde el alumno dice, no me siento preparado y no rindo. Y cuando rinde o cuando está siendo evaluado, él no necesita de una persona que venga a supervisar su evaluación. Él mismo dice, no, no me satisface, vuelvo a rendir. Él mismo se autoexige. Y ahí está la conciencia. Y acá vamos acercándonos a la didáctica. ¿Cuál es la metodología? Priorizar las necesidades, intereses y problemáticas del entorno inmediato. El docente es capaz de innovar y vincular a los estudiantes en procesos de investigación. Aquí la otra palabra clave, la investigación.
El docente debe investigar para poder criticar. Le tiene que inculcar y enseñar a sus estudiantes a investigar para poder criticar. En el aula de clases, el maestro es intelectual crítico. Gracias. Transformativo y reflexivo. El maestro debate un tema en clases con los estudiantes. Los estudiantes construyen sus propias conclusiones. Y es aquí cuando ellos preguntan, refutando al profesor, volviéndose responsable de su propio aprendizaje. El maestro responde a las preguntas de los alumnos, compartiendo las ideas obtenidas en el tema. Utiliza métodos de enseñanza dinámicos y activos, donde todos exponen sus ideas. Y acá me viene, pero totalmente, el video sobre la lección de justicia. Viene, pero totalmente al caso. Necesitamos lograr esto en las salas de clases. También yo hice un recorrido mental por nuestras clases presenciales y hasta hoy no ha habido un solo día en que no hayan hablado todos ustedes. Entonces, tenemos que propiciar en primer lugar, esa participación dinámica activa, que aporten sus ideas. La estrategia de enseñanza más utilizada en clase es el debate, ya que motiva a los estudiantes a reflexionar y cuestionarse distintas posiciones y opiniones sobre un mismo tema. Porque yo les dejé a ustedes hablar el tiempo que querían e incluso dejar la presentación para el siguiente sábado, porque ustedes están haciendo lo correcto. El profesor no le puede interrumpir cuando ustedes están disfrutando de ese debate. ¿Cómo promover el pensamiento crítico? Promover preguntas para pensar. Dar tiempo, porque también yo les estoy diciendo, les voy a abrir otra vez la plataforma. Tómense el tiempo, pero hagan ustedes, ¿sí? Utilizar metodologías activas, fomentar un clima de confianza y relajado. Favorecer un aprendizaje autónomo. Las guías que les propicio son autodidácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito estar ahí para estar explicándoles qué van a hacer, sino que uno por uno le está tomando de la mano para que puedan hacer, como la actividad que les voy a dejar hoy de nuevo. Perfecto, entonces acá concluimos. Le estudiamos al docente, al alumno, la metodología y cómo promover el pensamiento crítico. Y acá tenemos ya una actividad que con mucho orgullo, bien original, vamos a leer un artículo científico de gestión académica del enfoque sociocrítico en la educación superior, elaborado por docentes de la Universidad Nacional de Pilar, y luego comprender con las técnicas del trabajo intelectual, aclaración de vocablos desconocidos, subrayado de expresiones más importantes por párrafos, elaboramos una red conceptual abarcando los siguientes subtemas. Aquí está el enlace, pero yo les descargué. Está en la plataforma. Este artículo científico es de la profesora Lida, una compañera, fue mi compañera en la maestría, fue mi compañera también en 2 especializaciones en encarnación, en la especialización en la calidad en la educación superior y también en alfabetización emocional. La profesora Lida, una eminencia. Ella escribió este artículo científico. Está publicada en la misma revista en la que tuve la oportunidad de publicar también mi artículo científico sobre pedagogía emocional. Entonces, van a disfrutar de este material. Es un material, imagínense cuánta coherencia, ¿verdad? Porque una profesora de la UNP que escribe sobre el enfoque sociocrítico, ¿y cómo le vamos a estudiar a otra profesora si nosotros le tenemos ahí a una profesora que escribió sobre este tema? El concepto del enfoque sociocrítico, pedagogía en el pensamiento sociocrítico, elementos para transformar la educación bancaria según Freire, modelo pedagógico sociocrítico, la pedagogía crítica, el currículo en el enfoque sociocrítico, la didáctica en el enfoque sociocrítico, el docente y la investigación, la evaluación en el modelo sociocrítico, rol del profesor en el enfoque sociocrítico y elementos de la pedagogía y didáctica sociocrítica.
van a encontrar totalmente en el material de la profesora Lida. Entonces, ¿qué es una red conceptual? Es parecida al mapa conceptual, pero se diferencia en que no hay jerarquización de conceptos. Se puede poner un concepto en el centro y luego relacionarlo con otros. En otro momento, el centro puede ser otro, como una red. Entonces, y en el material que está en el formato Word, que está como para alzar, también les pide un juicio crítico, relacionando el mensaje del video introductorio con el enfoque sociocrítico adoptado en el proyecto educativo institucional de la UNP. Y tenemos los criterios, el procedimiento de la estrategia red conceptual, capacidad de síntesis, consideración de temas centrales, representación de conceptos de enfoque sociocrítico, la expresión básica de la pedagogía, la expresión de elementos para transformar la educación bancaria, expresión de la concepción básica del pensamiento sociocrítico, referencia al currículum, la consideración de la didáctica, alusión al docente en la investigación, o sea que a cada subtema. Bien, y esto es para poder evaluar, es solamente esta nuestra conexión virtual. Si podemos darle una evaluación literal, por favor. ¿Cómo pueden evaluar? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Desde nuestra lección de justicia, es la explicación de lo que es el enfoque sociocrítico y finalmente esta actividad que les voy a dejar para que podamos terminar, justificar estas 4 horas de conexión virtual. Tenemos esto en formato Word que también les voy a mostrar al término de esta evaluación. ¿Cómo podemos evaluar literalmente esta actividad virtual? ¿Qué les pareció en forma directa? Profe, el hecho de que el video sea así bastante explícito ayudó para que podamos visualizar lo que quiso dar a entender el profesor. Excelente, mi amor. Para mí el inferencial es preguntarme hoy a partir de ese video cómo yo voy a evaluar cómo yo me comporto en la sociedad, si es que yo estoy aportando algo diferente de lo que era antes y ya sería la valorativa también, ¿verdad? Excelente, mami. Inferencial sería entonces, ¿qué estoy aportando yo, verdad? Y la valorativa sería entonces, ¿cuánto? La Sí, crítica, ¿verdad? y la crítica valorativa, ¿cuánto voy a aportar yo si es que todo lo que sé lo llevo a la práctica? Qué interesante es, cuánto valor tiene. Entonces, es recurrir a esas mismas expresiones. Qué importante sería que todos aportáramos a nuestra sociedad desde nuestra formación. ¿Cuánta teoría solamente queda en mi examen escrito, como decía la educación al estrado, en mi selección múltiple, y no lo estoy llevando a la práctica? Gracias, mi reina. Ahora, en cuanto a la evaluación del taller en sí, yo les puedo dar una evaluación literal de que tuvimos un video interesante que nos arrojó directamente lo que significa el enfoque sociocrítico. La información que nos proveyeron desde la misma sede central sobre el enfoque sociocrítico es bastante puntual, también es bien significativo, tiene sentido, tiene significado, muy representativo. Y este ejercicio, también el material que ustedes van a estudiar para poder hacer su red conceptual es muy relevante, literalmente. Ahora, literalmente yo les puedo decir de que hoy tuvimos un atraso en el horario, es de que tuve dificultad con el sonido del video, de que tuve dificultad también con mi voz, ¿verdad? Entonces, esas son las lecturas literales de la realidad. Ahora, la evaluación inferencial sería ¿qué va por detrás de todo eso? Gracias a que yo llegué tarde, ustedes también estaban conociendo el libro, se enteraron de que nuestro rector está presente, ¿verdad? Entonces, eso en forma indirecta. También es con esa, por decir, esa dificultad que estaba teniendo, les pude también hacer alusión a que le estaba poniendo demasiada pasión a lo que estaba explicando, porque en realidad este es un tema apasionante.
es llevarlo a la práctica exige muchísimo, ¿verdad? Y lo valorativo, que hoy participaron muchísimo. Valoro mucho eso. Y con muchísimo tino, eso quiere decir que ustedes estaban muy pendientes y que también eso que les mandé en su WhatsApp funcionó, vieron, porque participaron en función de eso. O sea que el plan B ante las dificultades funcionó totalmente. Entonces, de esa forma estamos valorando una actividad. Con esto yo le estoy queriendo demostrar de que se puede evaluar una lección, es por decir, teórica, así como se puede valorar una situación real que se vivencia, pasando por lo literal, inferencial y valorativo. Bueno, entonces ahora voy a salir de esto para mostrarles un poquito solamente nuestro formato en Word y con esto ya vamos a desconectarnos, ¿sí? Les voy a mostrar nuestra lección en formato Word. Es esta actividad 5 UNP 2025. Voy a volver a entrar aquí para volver a compartir. Bueno, por acá quedó metida 5, le pongo compartir y ahí está. Bueno, entonces ahí estamos teniendo nuestro material, didáctica de la educación superior, la didáctica del enfoque sociocrítico es la unidad 4. Tenemos ahí entonces los contenidos de la unidad 4. Después vamos a bajar un poquito. Las capacidades que ya les leí, asimismo yo les leí para facilitar la lectura en el formato PPT. Tenemos la actividad de inicio y ahí la actividad de inicio, por favor, ustedes van a responder. Dice, analizamos el video, la lección de justicia y elaboramos preguntas. Van a elaborar, ustedes lo hicieron en forma oral, ahora lo van a hacer en forma escrita, por favor. Después tenemos ya ahí entonces el enlace, perdón, y ahí tenemos la red conceptual y los indicadores de la red conceptual. Bien, ahora voy a entrar en el material de la compañera Lida, que también lo tengo descargado para poder leerle todos sus autores, porque no les leí a todos sus autores porque no les tengo en mente, pero a la Lida sí le tengo bien individualizado. Entonces ahí voy a poner a compartir ya el material, el artículo científico que van a encontrar directamente en Ciencia Latina, que es la revista que publicó. Ahí lo abre, perfecto. Y voy a ir otra vez para publicar. Con esto ya estamos terminando. Siempre soy celosa de lo que les prometo, precisamente por la pedagogía del alumno, perdón, del adulto, que si le decimos tanto tiempo nomás debe ser. Bueno, verán ustedes, es gestión académica del enfoque sociocrítico en la educación superior. La autora es Lida Valenzuela, de la Universidad Nacional de Pilar. Clara Candia, también de la Universidad Nacional de Pilar. Rosana Carrasco, también de la Universidad Nacional de Pilar. Y ahí está, ellos elaboraron el 1 de noviembre del 2022 y fue aceptado el 16 de noviembre del 2022. Y aquí está el material, el resumen, y uno por uno está por subtítulo lo que yo les pedí que hagan la red conceptual. ¿Qué van a hacer? Van a leer la idea central de cada subtema y van a armar. Acá sería entonces el enfoque sociocrítico, la pedagogía en el pensamiento crítico, sacan la idea central y van armando su pequeña red, ¿sí? Los elementos que ofrece Freire. Después le tenemos aquí a Freire, sigue Freire. Yo le amo a este Freire, a más de que es latino. Los materiales y métodos. No, esto ya fue parte del artículo científico. Entonces, solamente la idea central de la teoría van a ir sacando en función a lo que se les pide ahí para ir sacando, ¿sí? Para hacer su red conceptual. Es sacar la idea central de este artículo científico, que tiene 12 páginas, pero lo que van a leer va solamente hasta la página, hasta esta página que no le encuentro su numeración.
hasta esta página, porque después ya va lo que es materiales y métodos, resultado de discusión, ya es del artículo científico propiamente dicho. Bueno, entonces, si tienen consultas, vamos a aclarar las consultas. Vamos a estar esperando también la evaluación, ¿verdad, Celia? Por favor, ahí veo el chat. Ah, ya está ahí el enlace para la asistencia. Profe, discúlpame, ¿hasta qué página dijiste? Tiene 12 páginas, mami, y ahí es donde empieza a pedir ya métodos. Ya es del artículo científico. Bueno, profe, gracias. No tenía, mi amor, página. No les pude decir la página porque no pude visualizar la página. Pero voy a revisar y les voy a aclarar. Voy a revisar en el artículo científico de nuevo. Por favor, si completan su asistencia, ahí tenemos enlace de asistencia ya en el chat. Y muchas gracias por la paciencia. Mañana nos vamos a encontrar en una hermosa clase de nuevo. De hecho, vamos a puntualizar de nuevo esto para después entrar a la otra unidad. Y con esto estamos terminando. Gracias, profe, a usted. Nos vemos Gracias a mañana. ustedes. Gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias y Gracias, hasta profe. luego. Hasta Buenas mañana. noches. Buenas noches. Que disfruten el resto de la noche. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Completen, por favor.